Vamos a recibir a Guillermo Moreno, político, economista, ex secretario de Comercio Interior. En otra época se hablaba del polémico Guillermo Moreno en todos los medios. Hoy tal vez no tanto, pero sigue estando con su presencia. Guillermo, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Bien. Esta semana asumió el nuevo secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. Plantea un congelamiento de precios. ¿Ese es el camino para luchar contra la inflación en la Argentina? Mire, acontece que, dada la situación que estamos atravesando, no es el camino, pero expliquémoslo por qué. Porque podría pasar que fuera, como definición de algún otro economista, un dicho desde la visión ideológica de ese propio economista. En este caso no, porque los que consideramos que la economía se aproxima a un arte, más que una ciencia dura. La ciencia dura son aquellos donde las causas y efectos son de cumplimiento obligatorio, por eso las leyes. Vas a hacer esto, pasa esto. Empujas un objeto, rompe el momento inercial y entra en movimiento hasta que otra fuerza lo frena. Bueno, esto es una ley de la física que todos hemos estudiado en la secundaria o donde fuera, y es la ley. Bueno, en economía estas cosas no son así. Por eso no existe el economista universal. Esto es una definición también que la podemos aceptar o no, pero muy importante, porque entonces pone en tela de juicio cuando uno dice, no, viene este muchacho que estudió en Columbia o que estudió en Chicago, y vos decís, mira, si se recibió en Chicago, mira, si se recibió en Chicago de físico, si es que se enseñara física en Chicago, bueno, porque la física tiene leyes universales, al menos la mecánica, el resto de las físicas no la sabemos, pero la mecánica seguro. La mecánica es la de Newton, ¿no? La que te permite a vos moverte, hacer puentes, que los autos funcionen, que salga agua por la canilla. Bueno, esa física tiene leyes universales en la Tierra. Muy bien. La economía no, porque no hay un Moyano en Estados Unidos, ni hay un Euneikian en Estados Unidos, ni hay un medio que imponga la agenda en Estados Unidos. Entonces, cada pueblo va construyendo su singularidad, y por lo tanto una disciplina social como la economía se adapta inexorablemente, porque es social por propia definición, a las especificidades de ese pueblo. Dicho toda esta introducción, te digo, hoy no, hoy el congelamiento no, porque Feletti tiene solamente una bala, la famosa bala de plata del llanero solitario, y tiene que pegar en dos objetivos que no son complementarios en este caso: el abastecimiento o los precios. O controla precios o controla abastecimiento. Él tiene la ley de abastecimiento. La ley de abastecimiento es el instrumento clave, no va a ser ni defensa del consumidor, ni va a ser la de defensa de la competencia, es la ley de abastecimiento. Ahora, la ley de abastecimiento no es la que yo tuve, la que está ahora, por eso se equivocan también los analistas. La modificó Kicillof. Metió las manos Kicillof en esa ley en su periodo como ministro, y la verdad que la estropeó. Para los fines que tiene que tener, la estropeó. Quizás Kicillof, cuando la cambió, no era consciente de lo que hacía, como muchas otras cosas que hizo, que hace. Pero la realidad es que estropeó una extraordinaria ley, que era la ley de abastecimiento del año 74, generada por dos constitucionalistas extraordinarios que tuvo el peronismo, que fueron los hermanos González Arzaca. ¿Está bien? Allá de La Plata. Ellos son de La Plata. Eran de La Plata, ya fallecieron los dos. Dicho esto, ¿qué te digo? La ley de abastecimiento sirve si vos tenés un problema de abastecimiento generado es profeso por el empresario. Pero no cuando el empresario es rehén de las circunstancias, porque ahí no aplica la ley de abastecimiento. La ley de abastecimiento presupone que está el producto. Por ejemplo, supongamos que al señor Pagani, dueño de Arcor, se le ocurre hacer faltar la leche en sachet, la Serenísima. Y vos decís, bueno, sí, mirá, esto no lo podés hacer, acaba la ley. Ahora, cuando el señor Pagani te explica que no puede
poner la leche en sachet porque no tiene el que le entrega los envases o el film para hacer los envases, resulta que no tiene la tinta para imprimir el sachet y vos no podés vender un producto que no esté identificado. No lo podés vender, o sea, a granel lo podés vender bajo determinadas circunstancias. Imagínate que no se vende la leche a granel desde hace 50 años en la Argentina o más, 55 años por lo menos. Y ya creo que más también. La pregunta que la gente quiere buscar una respuesta es ¿cómo se hace para combatir la inflación? Digamos, ¿de qué depende combatir? No es tu pregunta entonces. Tu pregunta fue otra. Claro. Tu pregunta es si el congelamiento sirve. Yo te estoy dando una respuesta larga, lamentablemente, pero porque entiendo que a veces las respuestas largas allanan el conocimiento. Justamente, y las respuestas cortas la complican. Vos me hiciste una pregunta sobre el congelamiento, claro, y yo te contesto. Con la intención de buscar la lucha contra la inflación. No, eso es lo que vos pensás. O sea, no sirve. No lo que la gente piensa. No, pará. Eso es lo que vos pensás y tenés derecho a pensarlo. Sí. Pero no es lo que la gente piensa. Lo que la gente necesita es tener un ingreso que le permita comprar los productos que existen en la estantería. Lo que yo creo, porque ninguno de los dos puede hablar en nombre de la gente, pero lo que yo creo es que el pueblo lo que quiere es tener con su trabajo un ingreso que le permita ir al donde él hace las compras y comprar sin que se angustie. Bien, ahí estamos de acuerdo. El tema es cómo se logra eso, ¿no? Muy bien, pero esto ya es la tercera pregunta. Otra pregunta, sí. Y lo podemos contestar, pero ya es la tercera pregunta, no tiene nada que ver con el congelamiento. A ver. No tiene nada que ver con el congelamiento. Sí, porque eso lo podés conseguir. Eso lo podés conseguir con congelamiento o sin congelamiento. Bueno, ¿viste cómo se van encadenando las respuestas de una manera tal? Sí. Que quizás hay muchos que ya cambiaron el dial, y vos tenés toda la razón de decir, este plomo que está hablando nadie entiende, y están todos escuchando rock. Bárbaro, pero me llamaste. Y yo lo que tengo que hacer es intentar que del otro lado se entienda la respuesta. Pueden compartir o no, pero al menos que se entienda la lógica. Y eso es lo importante de los medios. Entonces, con congelamiento o sin congelamiento, vos podés conseguir que el salario de los trabajadores tenga un nivel tal que le permita hacer las compras y que no se estrese. Eso se consigue, sí, muchas veces en la Argentina lo hemos conseguido, y durante mi gestión de estos temas no se hablaba. Se hacían las compras y nadie se estresaba. Y no había congelamiento, o pudo haber habido en los supermercados durante 6 meses en algún periodo de los 7 años y medio que fui secretario de Comercio. ¿Qué le pasa ahora? Por eso empecé contestando lo de la ciencia social, porque si no, no se entiende por qué a veces sí y a veces no, porque cambia el contexto. Y ahora Feletti lo que tiene es una ley de abastecimiento muy menor, porque la cambió Kicillof innecesariamente. Cuando era ministro, la tendría que haber dejado como estaba, pero a su vez, con la ley de abastecimiento solo funciona si hay una voluntad expresa del empresario en desabastecer el mercado. No si hay circunstancias que le impiden abastecer el mercado, por ejemplo, que no tenga insumos, que era lo que te quería explicar con la leche de la Serenísima. ¿Está bien? Sí. Hay veces que vos le podés echar la culpa al empresario, y hay un expediente que lo indica, y hay otro momento donde el empresario viene y dice, mire, señor, no hay envases para esta leche. Y no hay envases para esta leche porque no hay tinta, y la tinta es importada y la Argentina no tiene dólares. No. Y entonces vos ahí te agarra una angustia de verdad, porque decís, ¿cómo? ¿Y cómo hacen ahora para tomar leche? Muy bien, yo le aconsejo a Feletti que se ocupe del abastecimiento. Esto es, que se ocupe de hablar con el Banco Central que no le falten dólares a la economía para todos aquellos insumos indispensables, para que los bienes y servicios estén a disposición del público. Porque si no, ahí sí que se arma un lío grande. Porque cuando vos te aumentan los precios, se arma lío, y es cierto. Pero hay un lío inmenso cuando vas y no están los productos. Y no te cuento si faltan muchos productos. O sea, vos imaginate que llegues al almacén
y casi no haya nada de lo que vos puedas consumir. Es mucho más angustiante que la plata no te alcance. Pero mucho más, ¿eh? Guillermo, ¿por qué tenemos la inflación que tenemos? Porque hay muchas respuestas, pero siempre están como cruzadas y no queda claro de por qué tenemos una inflación tan alta. ¿Cuál es su respuesta? Mire, la inflación es multicausal y, como te contesté antes, depende de las circunstancias. En este caso, hoy lo que está pasando en la Argentina es que no hay precio de reposición de la mercadería. Vos no le podés decir a un empresario alegremente, desestoquece, total, le vienen los insumos al mismo precio que lo compró hace 45 días, porque no sabes el valor del dólar. Entonces, ¿y por qué no sabes el valor del dólar? Y no sabes el valor del dólar porque Alberto Fernández, que no es apto para ser presidente, heredó un desastre de Macri. Mirá de quién te estoy diciendo, de Macri. Un muchacho que se levantaba a las 9:30 de la mañana y a las 7 decía que dejaba de trabajar y se ponía a ver Netflix y encima se tomaba 3 horas para comer. Recibió un desastre de Macri y lo empeoró. Y lo empeoró. Entonces no puede tener valor del dólar. Este es el problema. Tenemos 2 presidentes seguidos, Macri y Alberto, que no estaban en condiciones de presidir la Argentina, y así estamos. ¿Por qué creció la Argentina durante nuestra época? Porque esto no eran temas. En todo caso, cuando vos decís, le decían polémico, bueno, qué sé yo. Andás a saber por qué, pero no era por estos temas. ¿Está bien? Guillermo, esta semana fue, hablando de polémico, Guillermo Moreno, esta semana... ¿Digo lo que digo o me tengo que esforzar más? No, perfecto, por lo menos quien le habla lo está entendiendo perfecto, pero le iba a preguntar sobre el Guillermo Moreno polémico. Esta semana planteó la idea de adelantar las elecciones, es cierto, a través de vías constitucionales para que no complete su mandato Alberto Fernández. ¿Fue así? Sí, claro. Sí. Si vos tenés una persona que no es apta, ¿qué hace con el presidente de esa... no sé, ahora esa radio, no sé si es una cooperativa, una sociedad anónima, no sé qué es. ¿Qué es tu radio donde estoy hablando ahora? Es una radio... ¿Una sociedad privada. Sociedad anónima, SRL, ¿qué es? ¿Cuál es la persona jurídica? Sociedad anónima. Sociedad anónima. Bueno, suponete que el presidente de la sociedad anónima de esa radio no funciona. Y vos vas mañana y no tenés agua, los baños tapados, después no paga la electricidad. ¿Qué haces con ese presidente? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? No sé. ¿Qué haces con el presidente de esa sociedad anónima si esa radio mañana va a estar los baños tapados? No hay agua y no pagó la luz. ¿Qué haces? Y se podría hacer una especie de asamblea, reclamarle mejores condiciones, ¿no? Muy bien, eso los accionistas, claro, o los trabajadores. Sí. Muy bien, pero ¿qué haces con el presidente si es un empleado y no es el dueño? Convocar en este caso... Lo cambiás. Claro. Y lo cambiás. Si suponete que vos sos el accionista de la radio, y venís de un mes que te tomaste para ir a hacer, querés hacer una inversión, te vas a Europa o a Estados Unidos a ver cómo anda la cosa por allí, cuando venís te encontrás con este desastre. ¿No lo cambiás al presidente de la radio? ¿O lo dejás? Pero volviendo al ¿Pero qué haces con Alberto Fernández si no es apto? ¿Lo dejas o lo cambias? Pero hay consenso hoy en la Argentina para llegar a una asamblea legislativa. Bueno, yo no dije, pero vos no me preguntaste si hay consenso. Vos me dijiste, Moreno, usted hizo una propuesta, sí. No me preguntaste si hay consenso. Eso, si hay o no hay consenso, vos sabés que las ideas van construyendo el consenso. Yo no te dije que había, vos no me preguntaste si hay consenso por su idea. Pusiste en duda la idea. Y ahora ya no me pones en duda la idea, ya te parece razonable y entonces me haces otra pregunta. ¿Hay consenso? Eso no lo sé. Claro. Eso no lo sé, ¿vos lo sabés? No, tampoco creo que no, digamos. ¿No? Hay mucha gente que ha salido en contra de su manifestación, Guillermo, No, vos sabés que no. Yo he recibido muchas más muestras de lo que me han dicho que sí, que lo que me han dicho que no. Salvo que vos hayas estado al lado mío todo el tiempo. O vos pensás por lo que salieron a hablar por los medios. No, de lo que le digo... ¿Cómo hiciste vos la evaluación de que hay mucha más gente en contra que a favor? Y escuchando en la calle, oyentes, políticos... Bueno, perfecto. ¿Cuántos escuchaste? Yo te digo, yo ayer solo hice un acto de 250 compañeros. Cuando volvimos a hablar de esto, no solo los reprendieron, sino que aplaudieron. Solamente ayer, de las 6 a las 9. 250. Ahora, si te digo desde que lo dije hasta ahora, te diría miles. Así que ahora, eso no significa que haya consenso,
Esos son miles nada más. Ahora, tampoco es permitido que vos digas, no, por un mensaje, por alguien que dijo, hay mucho más que no, que sí. Bueno, tenemos que tener un poco de... Es un medio de comunicación esto, tenemos que comunicar fehacientemente. Vos me preguntaste por la propuesta, y yo te la reafirmo. Después, si tiene consenso o no tiene consenso, no lo sé. Tampoco te puedo decir que hay más a favor o más en contra, sí. En mi caso tampoco, ¿no? Yo decía que mucha gente ha salido en contra, como también seguramente hay otra gente que pudo haber estado a favor. Mucha otra gente a favor. Mucha para los dos se anulan. Por lo tanto, hay opiniones a favor, opiniones en contra, y cuantitativamente no sabemos. Imaginemos ni vos ni yo, y eso está bien. Imaginemos que sea posible que Alberto Fernández deje el mandato en forma anticipada, siempre por vía constitucional. Sí. ¿Quién sería el mejor? Lógicamente. Claro. ¿Quién sería el mejor candidato? Eso está fuera de discusión. ¿Quién sería el mejor candidato? No lo sé. Eso no lo sé. Tiene que renunciar él y ella. Claro. Porque un gobierno peronista en asamblea legislativa solo se puede construir con él y ella renunciando. ¿Pero no generaría una crisis institucional el adelantamiento de esa manera? De ninguna manera. ¿Qué crisis institucional hubo con Alfonsín cuando se fue también por inepto en el plano económico? Pero también vos por ahí eras muy chico, pero... ¿Pero Menem fue mejor que Alfonsín, por ejemplo? Pero no tengas ninguna duda, tuvo 10 años y terminó su mandato. En esos términos le entregó la banda que seguía, que era de la Rúa. No vas a comparar a Menem con Alfonsín, que se tuvo que ir 6 meses antes y adelantó las elecciones, que es la segunda propuesta que yo hago. Sino que adelante las elecciones, hice 2 en el mismo momento, ¿no? O asamblea constituyente o, perdón, asamblea legislativa, no constituyente, asamblea legislativa o, que es las dos cámaras funcionando al mismo tiempo, y obviamente aplicando la ley de acefalía esta o la que decide la asamblea legislativa, o adelantar las elecciones, que fue lo que hizo Alfonsín, por ejemplo. No le alcanzó, adelantó las elecciones como 7 meses, Alfonsín. ¿Te acordás de eso? Bueno, lo habrás estudiado, porque acordaste, porque te habrás estudiado. ¿Por qué tuvo que irse antes, Alfonsín? Por inepto. Por inepto. ¿Por qué tuvo que irse de la Rúa? Por inepto. Entonces, antes de llegar a una situación de debilitamiento generalizado, es preferible tomar el toro por las astas. Porque no pasa nada. La ley de acefalía es una ley constitucional. Yo no sé por qué hablas de crisis institucional o... Vos sabés que hay una ley de acefalía, ¿no? Sí. ¿Y alguien la declaró inconstitucional? ¿La Corte qué dice de la ley de acefalía? Que hace parte del marco legal de la Argentina. Entonces no hay que asustarse por la aplicación de las leyes. No hay que asustarse. Ahora, vos me preguntás, y esa sí fue una pregunta muy importante de tu parte, como todas las demás, pero esta especialmente. ¿Su propuesta, Moreno, tiene consenso? No lo sé, te contesté yo. Y pusimos en duda la mucha gente que vos pensás que te dice que no, y la mucha gente que yo digo que me dice que sí, porque mucha y mucha no sabemos qué es. Ahora, eso no significa que no sea una propuesta debatible, y eso es lo importante. Cuando la sociedad debate, se crece. Por eso el peronismo es tan importante, porque le dio participación a todos, no a algunos. ¿Hay peronismo en el gobierno? Por eso el peronismo es maravilloso. ¿Hay peronismo en el gobierno actualmente? Si el presidente se definió socialdemócrata y el Poder Ejecutivo es unipersonal. Habrá compañeros afiliados al peronismo que son militantes peronistas, pero en la estructura, el carácter del gobierno es socialdemócrata, lo dijo el presidente, no te lo digo yo, él se definió socialdemócrata. Así que me parece que si se definió socialdemócrata está todo dicho, ¿no? ¿Mañana va a la Plaza de Mayo? No. Este va a ser un 17 de octubre, al menos para algunos peronistas, no puedo decir para todos los peronistas, muy triste. Quizá el peor 17 de octubre en la historia del peronismo, mirá lo que te estoy diciendo. Quizás el peor 17 de octubre en la historia del peronismo. Entonces, Moreno, pero ustedes pasaron 17 de octubre en dictadura y proscripto, sí, pero ahí solamente te mataban. Hoy estás al borde de que los sectores populares repudien a este gobierno y nuestro discurso de que este gobierno no es peronista no caló, porque hasta vos me lo estás preguntando, que sos un periodista importante, informado, me lo preguntás, no me afirmás, decís, Moreno, este gobierno no es peronista, usted está claro que no es, vos preguntás, o sea que dudás de si eso no es. Si un periodista duda, imagínate el conjunto del pueblo, ¿no? Sí.
Sí, sí. No, que yo le preguntaba su versión. No, no es que dude, sino es que veo que el peronismo es parte del gobierno, aunque, digamos, hay otros sectores políticos que forman parte del Frente de Todos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el gobierno es el poder ejecutivo. Lo que vos llamas gobierno es el poder ejecutivo. Claro. Y ese es unipersonal. Y el presidente se definió socialdemócrata, el presidente del Banco Central, estamos hablando de economía, no de deporte en este caso, ¿no? Estamos hablando de economía, toda la conversación versó sobre economía. Claro. El presidente del Banco Central es radical, el ministro de Economía es socialdemócrata, la recaudadora es desarrollista, el ministro de Producción es socialdemócrata, amigo de Alberto, y así podemos seguir. Vos me decís, Federici es peronista, sí, es peronista, pero acaba de ingresar, y la verdad que es la tercera línea de un presidente que ya se definió socialdemócrata en una entrevista con un periodista prestigioso como vos, que es Fontevecchia, ¿no? Vos la habrás escuchado esa entrevista. Sí, la escuché. Y bueno, y ahí fue Alberto Fernández, sí. ¿Cómo se define? Sí, socialdemócrata. Y sin embargo, bueno, él se define socialdemócrata porque no es que no es una pregunta contundente. El periodista le pregunta de la misma manera que vos me estás preguntando a mí, Alberto Fernández, ¿se puede considerar que usted es socialdemócrata? Y él dice a voz en cuello, sí. Y los peronistas me van a odiar por esto, pero yo creo que el Partido Justicialista hay que introducirlo en la Internacional Socialdemócrata. Esa es la respuesta completa de Alberto. Sin embargo, a vos todavía, que sos un hombre informado, que estás en una profesión importante, que se supone que tu leitmotiv es saber lo que pasa. Decís, pero este gobierno sí puede ser peronista, hay otros que no, y bueno, ¿qué quiere? Si pasa esto es porque la voz nuestra diciendo que el gobierno no es peronista, no caló en profundidad. Y este gobierno, que aparentemente algunos piensan que es peronista, va a tener una derrota importante en las próximas elecciones. Va a ser la primera vez que los sectores populares repudian al peronismo desde su creación. Guillermo, mañana... Entonces, este es un 17 de octubre muy triste para nosotros los peronistas. Mañana mucha gente va a salir a las plazas de diferentes partes de la Argentina reclamándole al gobierno el no pago de la deuda externa. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, yo no sé si va a salir mucha gente. No sé, ¿a qué llamas mucho? ¿5? No sé. ¿Millones? ¿Qué es mucho? Lo veremos mañana, a ver si hay gente o no, ¿no? Bueno, tal vez, pero es que vos utilizaste el adjetivo muchos antes. Porque creo que va a haber mucha gente, me parece. Bueno, tal vez, pero si no me decís cuánto es mucha gente, después no nos ponemos de acuerdo. ¿Cómo no, Moreno? Hubo 10 personas, eso es mucho para mí. Bueno, si no me decís cuánto es mucho, no te sé... Yo te puedo contestar qué opino de la deuda externa, a ver, pero no te puedo contestar lo que vos decís mucha gente. Saquémoslo de mucha gente. Que es mucho. Saquémoslo de mucha gente, hablemos de la deuda externa. Ahora ¿Cuál es su opinión? No, pero eso está bien que lo... Pero escúchame, no es menor que lo saques. Ya no es la misma pregunta. Mañana algunos argentinos se van a manifestar para que no se pague la deuda externa. Yo te pregunto, inmediatamente, esos argentinos que se van a manifestar, ¿serán de izquierda? ¿Serán peronistas? ¿Serán liberales? ¿Qué pensás que serán? Argentinos. No, eso ya lo sabemos, ya dijimos, algunos argentinos, ciudadanos, yo dije, algunos ciudadanos se van a manifestar, argentinos, no hay duda, o pueden ser residentes, paraguayos, bolivianos. El otro día estuve en un canal y debatía con un venezolano y un paraguayo, y orgulloso yo de debatir con ellos. Pueden ser residentes en Argentina sin ser nativos, ¿está bien? Son ciudadanos, por eso la palabra que utilizó son ciudadanos y tienen todo el derecho de expresarse. Pero ahora yo te pregunto a vos, ¿serán de izquierda? ¿Serán liberales? ¿Serán peronistas? ¿Serán radicales? ¿Quiénes se van a exteriorizar mañana? Vos me contestás argentinos desde ya, de eso estamos de acuerdo. Sectores, de izquierda, centroizquierda, peronistas, radicales también, ¿por qué no? Bueno, veremos mañana entonces cuál es la expresión. Yo personalmente creo que las deudas están para pagarse, el tema es quién pone la plata. A mí cuidarle la billetera a los terratenientes de la Pampa Húmeda, que son los que tienen que pagar la deuda, no sé por qué lo hacen. La deuda no la tienen que pagar ni los jubilados, ni vos que sos un trabajador, ni los profesionales, ni los comerciantes, ni los empresarios. ¿Quién la tienen que pagar? Los grandes terratenientes de la Pampa Húmeda. Si yo te digo a vos, mira, de ahora en adelante y por los próximos 10 años la deuda la van a pagar los terratenientes de la Pampa Húmeda, y vos no la vas a pagar mañana, ¿irías a la manifestación, sí o no? Yo estoy de acuerdo con la idea de que la tiene que pagar quien la contrajo la deuda, ¿no? Vos viste, ¿quién dijo que la deuda si la hizo un oligarca lo tienen que pagar los oligarcas? Esa es la gran contradicción que tenemos, siempre se paga. ¿Quién lo dijo? Yo te pregunto.
¿Quién la dijo esa frase? Si la deuda la hizo un oligarca, que la paguen los oligarcas en la sociedad rural. ¿Quién lo dijo? Moreno. En la sociedad rural. Guillermo Moreno. En la sociedad rural, cuando presenté mi libro. Hace 4 años lo dije. Miren, muchachos, párenlo a este, que es uno de ustedes. Porque si la deuda la hizo un oligarca, la van a pagar los oligarcas. Pero lo dije hace 4 años, no ahora, ¿eh? Pero eso es lo que se puede decir, pero en la práctica se puede lograr que eso sea. No, bueno, pero es que yo no soy gobierno. En la práctica, si fuera gobierno, sería así, pero yo no soy gobierno. Quizás ahí, por esa frase, es mucho más polémica que otras. ¿Viste por qué ahora empezamos también a preguntarnos por qué le decían polémico a Moreno? Porque soy el único que dijo eso. Y soy el único que dice, mírense, el problema no es pagar la deuda, sino quien pone la plata, porque la deuda está para pagarse. Así me educaron a mí, así eduqué a mis hijos y así te educaron tu padre a vos. O a vos te enseñaron tus padres que tomas deuda y no la pagás, ¿no? No tiene que ser así. Entonces, las deudas están para pagar. El tema es quién pone la plata. Si la pone tu mamá jubilada, yo estoy en contra. Si te la sacan a vos, yo estoy en contra. Si la ponen los terratenientes de la Pampa Húmeda, a mí no me molesta, al contrario. No nos peleamos con el mundo y por primera vez tienen que ponerla lo que la tienen que poner. ¿Viste cómo a veces las consignas no son correctas? Yo lo respeto mucho a los que van ahí, pero no es la consigna correcta. La consigna no es no pagar, porque entonces le estás cuidando la billetera a los terratenientes. ¿Y por qué le tenés que cuidar la billetera a los terratenientes? ¿Viste por qué te dicen el polémico Moreno? Por estas cosas. Sí. Pero vos empezaste el reportaje diciendo el polémico Moreno. No, que le decían a Guillermo Moreno polémico. La billetera, claro. Eso no significa que le cuidás la billetera a los terratenientes, simplemente se da la lógica de la comunicación. La charla ha sido extraordinaria. Guillermo, gracias por el contacto con más preguntas y respuestas. Un abrazo grande. No, sí, espero haber apuntado a todas las respuestas, incluso a las preguntas que no me hiciste, pero que me parece que estaban subyacentes, como esto de lo polémico. Muy amable. Y las deudas están para pagar. El tema es que esta vez le toca pagar a los terratenientes. Entonces, mañana la consigna está mal. Las deudas están para pagar, que la paguen los que la tienen. No los que no la tienen, con la sangre y sudor de los jubilados. Eso es lo que está mal que está haciendo este gobierno socialdemócrata. Y porque le está haciendo pagar la deuda al pueblo, por acción o por omisión, es que va a perder las elecciones. Y entonces los peronistas estamos tristes, porque si perdés las elecciones porque no te vota el pueblo, es la primera vez que nos pasa. Una cosa es que te mataran por ser peronista. Bueno, otros agarraban la bandera y seguíamos. Y otra cosa es que el pueblo te repudie porque hay uno que siendo socialdemócrata se hace pasar por peronista. Te mando un fuerte abrazo, gracias. Hasta luego. Hacemos a nosotros Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio Interior de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, hoy fuertemente crítico de Alberto Fernández y la gestión del Frente de Todos. Los que quieran la doctrina del peor, que se suban